El Ministerio de Prédica presenta en radioelsalvadordelmundo.com Sentados en un Café con Jesús. Prepara tu corazón para escuchar junto a los predicadores lo que el Señor tiene preparado para ti. Hola mis hermanos, bienvenidos una vez más a su programa Sentados en un Café con Jesús. Qué alegría que estemos nuevamente juntos compartiendo este rico mensaje de parte del Señor. Y bueno, Ruby, tenía bastante de no verte. Qué alegría encontrarme contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios, aquí alegre de estar otra vez en el programa y sirviéndole al Señor, ¿verdad? Amén. Y también tenemos a un invitado especial, no solo por el precioso mensaje que el Señor le ha revelado, sino que también porque es su primera vez en Sentados en un Café. Bienvenido, Juan Carlos. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Padre Ruby, muchas gracias. Estoy más que feliz, estoy súper emocionado porque se siente bonito estar acá, porque muchas veces se escucha o se ve en las redes y a veces acompaña el tráfico y todo lo demás, pero qué bonito estar aquí, qué bonito estar compartiendo la experiencia. Bienvenido. Sí, claro que sí, no, bienvenido. De verdad, el Señor tenía preparado este programa para ti, para nosotras, para todos los que nos ven y escuchan en redes sociales y con un mensaje que bueno, ya vamos a entrar en materia para que ustedes también se gocen porque nosotras ya tuvimos la oportunidad de escucharlo. Pero como todo mensaje, como todo buen proyecto del Señor, lo vamos a iniciar con una oración. Ruby, ¿te gustaría llevarla? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, Padre amado, te damos gracias por esta oportunidad de tenernos aquí, de tener reunido a este pueblo santo para este mensaje glorioso que tú tienes, Señor. A través de este mensaje tú vas a tocar corazones. A través de este mensaje usted también va a compartir su palabra y nos va a llevar a lo más profundo de nuestro corazón para poder reconciliarnos contigo. Señor, te damos gracias por este momento y te entregamos cada uno de nuestros corazones, te entregamos este momento también para que tú, Señor, te glorifique en cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Bueno, pues, Juan Carlos, no solo tuvimos la oportunidad de escuchar un mensaje que tú traías maravilloso, sino que también para comenzar, nos gustaría que nos compartieras el título de la charla. ¿Cuál es el título de la charla que el Señor te reveló? Con gusto. El título es Comparte la noticia de Jesús resucitado. Vaya, gloria a Dios. Es un mensaje realmente para ustedes que ahorita nos sintonizan. Pueden imaginarse lo hermoso que va a ser este programa. Y bueno, pues me gustaría comenzar ya de lleno este programa preguntando: ¿quién es Juan Carlos? Que nos contes un poquito sobre ti, que nos comentes cómo llegaste a los pies de Cristo, en qué grupo te encuentras y cómo fue. ¿Cuántos años también tiene de servicio en el Señor? Ajá, de verdad. Estamos bueno, curiosas. Ajá, no, sí, contanos un poquito de ti, también cómo el Señor te llamó a servir al ministerio de prédica también. Claro que sí, con mucho gusto. Créanme que compartir ese tipo de información es súper emocionante porque más que contar una historia de vida es contar lo que Cristo ha hecho en mi vida. Amén. Y entonces muchas veces cuando se comparte y se comenta, entonces eso a veces en ocasiones, ya sea de manera directa o indirecta, la gente pues lo recibe bien, y lo importante es que pueden observar de que el seguir a Cristo a veces, la mayoría de las veces, sino es que siempre, es la mejor decisión de cualquier persona. Entonces, sobre todo aquellas personas que nos conocen antes y después nos ven después. Entonces, esa alegría me emociona mucho compartir. Y pues bien, yo soy Juan Carlos Villatoro, tengo 28 años, estoy por cumplir 29 años. Soy un hombre casado, estoy esperando a mi primer hijo. Estoy más que feliz por eso. Soy nazareno, yo me reúno en el grupo Nazaret todos los lunes en la parroquia San Oscar Romero, ahí por la colonia Miramonte. Y básicamente soy relativamente nuevo en el servicio en el Señor. Yo pude entregar mi alma a los pies de Cristo en el 2019. El Señor ha sido muy misericordioso conmigo
porque tuve la buena fortuna de poder hacer rápido mi curso de servidor. Porque básicamente, bueno, si les comento la etapa de conversión, yo vengo de una familia que siempre ha creído en Cristo, siempre ha creído en Dios, pero nunca ha sido una familia practicante como tal. Entonces yo tuve una formación católica en una escuela parroquial mientras estuve en los primeros años de primaria. Una vez salgo a segundo ciclo, fue una desconexión completa. Me alejo de las cosas del Señor, de la iglesia de manera directa. Y pues pasa el bachillerato, pasa la universidad. Y pues creo que, bueno, el Señor no se equivoca en lo que hace. Y yo entré a la universidad y entré a estudiar filosofía. Entonces cuando estudio filosofía, el alejamiento con el Señor fue mucho más grande todavía. Les voy a comentar un poquito también, porque en el mensaje les comento también vamos a esperar cómo fue esa etapa específicamente. Y pues gracias al Señor le puedo entregarle mi vida en el 2019. Y justo en ese momento yo que hago el retiro fue que en la asamblea dan el anuncio de que va a empezar el curso de servidores. Yo le pregunto al líder, mire, yo tengo 2 días de haber hecho el retiro. Sí, vengo a dar testimonio ahorita. ¿Puedo entrar al curso? Entonces él me dijo, sí, me dice, vení. Y fue un año bastante hermoso porque yo trabajaba en Santa Tecla, salía a las 5 de la tarde y el curso comenzaba a las 6 y yo viniendo en transporte público. O sea, fue un año de corre, pero gracias a Dios el Señor pues vio la intención en el corazón, vio el esfuerzo y me permitió terminar, porque gracias a Dios, en ese momento pues no pasó nada que impidiera hacer el curso de servidor. Entonces ya el siguiente año pues ya voy a mi primer retiro de compromiso como servidor. Gloria a Dios. No esperé mucho, digamos así, por esa parte. Un llamado aquí, quiero a Juan Carlos, digo el Señor. ¿Y cómo fue que Juan Carlos llegó a decir, a mí me gustaría ser predicador? ¿Cómo fue ese llamado? Llegó en primer lugar por la admiración en los hermanos que llegaban a predicar. Porque yo veía mucho la preparación que se tenía, porque sin afán de herir alguna susceptibilidad, yo veía que la persona que se paraba en el micrófono no iba a decir lo que se le antojaba, no iba a decir lo que él sentía en ese momento, sino que más allá de que la mayoría de predicadores pues llevan su Biblia, a veces llevan una segunda Biblia porque lo ocupan para comparar, o se ve que sí llevan sus notas preparadas, o hay predicadores que los admiro un montón que no llevan sus notas, solo llevan la Biblia y la charla está perfectamente lista para poder compartirla. Entonces yo veía esa admiración y yo decía, hey, qué bonito que se prepare de esa manera, porque una vez pues ya en el camino del Señor pues me enamoré tanto de que admiraba ese tipo de esfuerzo. Yo decía, hey, yo también quiero hacer ese esfuerzo, quiero ir, porque fíjense que yo en mis oraciones yo le decía al Señor, yo te quiero conocer, pero háblame de la forma en la que yo entiendo. Porque a veces muchos hermanos cuentan el testimonio y todo lo demás, pero la experiencia con el Señor es una experiencia viva y personal. O sea, el Señor nos habla a cada uno de la forma en que podamos entender el llamado. Ya seamos necios, es otra cosa. Pero realmente yo quería comenzar a entenderlo y me comencé a llenarme de la palabra. Y una encíclica que me marcó fue la encíclica Fides et Ratio, la Fe y Razón del Papa Juan Pablo II. Porque créanme que ese pleito al inicio en la mente de que bueno, o sea, aprendí esto por un montón de años y lo pregoné, pero ahora estoy frente a la verdad. O sea, porque fíjense que filosofía es bien raro, que en filosofía no se crean verdades, sino que todo lo contrario, se cuestiona la verdad absoluta. Se cuestiona cualquier cosa. Entonces yo decía, y me vengo a enfrentar con la verdad de Cristo. Entonces, ¿y esto cómo es? Pues entonces yo ahí acongojado en mis oraciones, y pues el Señor fue claro, habló fuerte, y pues gracias a Dios, pues a través de esos mensajes, la palabra, el magisterio de la iglesia, ahí fue como dije, ok, me gustaría compartir también este mensaje, quisiera estar ahí. Consideraba y considero pues que el Señor ha sido muy misericordioso conmigo y me ha dado el permiso de poder ser su voz, y yo dije, ok,
el Señor quiere, voy a hacer todo lo posible para estar ahí. Y pues, gracias a Dios, y después de 3 años y medio casi, me gradué. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No, de verdad que qué lindo testimonio. O sea, de verdad, es eso. Es el hecho de que, y a mí eso me encantó. O sea, cuando dijiste cuál es tu profesión y todo, entonces yo dije, wow, o sea, a mí siempre ha sido algo que me ha llamado mucho la atención, ¿verdad? Pero el hecho de cómo el Señor también, o sea, transformó tu pensamiento, transformó tu vida, o sea, en eso se encapsula el hecho de resucitar. O sea, y ese es el mensaje que ahorita vamos a tocar. Y entonces ya entrando de lleno al tema, al mensaje, eso es la primera pregunta que yo tengo en relación a tu charla. ¿Cómo el Señor te reveló este mensaje? ¿De dónde vino? ¿Cómo lo puso en tu corazón? Este mensaje surge sobre todo fue en esta Semana Santa que acabamos de pasar, que usualmente pues se inicia con el periodo cuaresmal. O sea, esa introspección, ese revisar, esa necesidad de volver a Cristo. Y en ese momento, participando pues en las misas, escuchando las homilías, entonces yo ponía en mis oraciones, Señor, dame la facultad porque muchas veces, y no sé si les ha pasado a ustedes alguna vez, pero cuando ya tenemos cierto tiempo de caminar con el Señor, pensamos o llegamos a tener esa idea como que todo está bien, como que si nunca hubiera pasado nada malo y que todo va a estar bien, porque yo quiero sentirme bien y que voy a estar bien y ya. Entonces como que es cierto que Dios nos renueva, nos da una nueva vida, y el hombre viejo fue el hombre viejo, pero el reconocerme necesitado del Señor, fue en ese camino cuaresmal que traté de encontrarme con figuras que me ayudaran a recordar esa condición, que realmente, pese a que el Señor es bueno y súper misericordioso y nos tiene, y su misericordia es grande y su providencia enorme también, me permite recordar también que necesito de Él, que pese a que todo pueda parecer resuelto, siempre es necesario estar siempre volviendo a ese primer amor, volver a ponerme a los pies de Él. Entonces yo empecé a buscar personajes en la Biblia, sobre todo, que recordaran esa condición. Y fue justo ahí que me encontré con el personaje de María Magdalena, que justo en la cita de la que se centra el mensaje, hace una especificación de que María Magdalena, el Señor le expulsó 7 demonios. Y yo dije, pucha, realmente es algo fuerte. Pues María venía de ese pasado y encontró una nueva vida al punto de que fue la primera que se encontró al Señor. Entonces dije, yo quiero eso. Me gustaría encontrarme con el Señor. Y entonces fue en el transcurso de Semana Santa, y cuando ya viene, justo después del Viernes Santo, empezamos a hablar de la resurrección y cómo el Señor nos llama a resucitar con Él, de que básicamente el cristiano centra su vida y su fe, como dice San Pablo, en la resurrección del Señor. Entonces ahí fue cuando el Señor me reveló esta cita. Sobre todo fue en una misa, fue el Evangelio del día, y fue como cuando la escuché, fue decir, hey, esta es la cita. Me gustaría adentrarme un poco más en la cita, me gustaría conocerla más, porque yo también me quiero encontrar con el Señor resucitado. O sea, esa alegría y sobre todo las implicaciones que tiene el encontrarse con el Señor resucitado, porque a Cristo no lo puedo poner en una cajita y guardármelo para mí, sino que Cristo es para todos y tiene la salvación para todos, y hay que compartirlo, y está la gran comisión y de ir. De ahí nace y ahí empieza. ¿Y podríamos escuchar la cita? Es cortita, yo la estaba viendo. Sí, la cita es tomada del Evangelio según San Marcos, es el capítulo 16, y los versículos son el versículo 9 y el versículo 10. Gloria. Y leo para ustedes San Marcos 16, versículos 9 y 10. Después que Jesús hubo resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que
habían andado con Jesús, que estaban tristes y llorando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y la verdad que cuando yo le escuché de la prédica, yo dije, soy María Magdalena, porque definitivamente como nos habla ahí, quién era María Magdalena, y es de lo que queríamos también compartir con las personas que nos escuchan, quién era María Magdalena antes de conocer a Cristo. Ujú. Pues si conocemos, pues por, ya sea por cultura general, porque la hemos escuchado en otras prédicas, porque usualmente el personaje de María Magdalena surge muchas veces en el pensamiento del cristiano, como recordar a la mujer que era pecadora, a una mujer que se dedicaba a la prostitución, una mujer que en aquel tiempo era totalmente desvalorizada. Si ya hablábamos que el papel de la mujer en el tiempo antiguo ya era muy mal visto en aquel momento, ya hablar de una mujer que ejercía la prostitución era como que más degradante todavía, y así se le iba llenando la lista a María Magdalena de todo lo malo quizás de lo que se le puede adjudicar a ese tiempo. Sin embargo, pues María Magdalena ha dado fuerte testimonio y sobre todo una invitación mucho a ver a este personaje con ojos diferentes. Fue como el Papa Francisco incluso nos hacía ese recordatorio de ver a María Magdalena desde esa fidelidad, del ser discípula, de estar cerca del Señor a pesar de todo. Entonces ahí surge esa necesidad de conocer más sobre María Magdalena. Entonces María Magdalena, como les mencionaba hace un ratito y la cita también lo especifica, de ella se expulsan 7 demonios. ¿Cuáles fueron? Solo el Señor y María Magdalena lo saben. Sin embargo, pues el 7 en la Biblia significa plenitud, perfección, así que no es que estuviera medio mal o que anduviera más o menos. Ella estaba muy emproblemada en aquel momento. Sin embargo, pues el Señor fue amable y misericordioso con ella y los expulsó de ella. Entonces fue ese acto de misericordia que también me invitó a ver un poquito más ese personaje, y sobre todo para tal vez creo que desde una charla no se puede hacer la acción completa. Sin embargo, es un inicio, porque la intención sobre todo es también tratar de reivindicar ese tipo de personajes. Por ejemplo, así como María Magdalena, que no solamente nos evoquemos a la mujer pecadora y prostituta, sino que realmente María Magdalena fue una mujer perdonada. Así como todos hemos sido perdonados. Así como se habla de Tomás, que fue el incrédulo, ¿no? O sea, como cualquiera de nosotros pudo haber sido como Tomás y tener esa curiosidad. O sea, y así hay varios personajes en la Biblia que conforme el tiempo se van como que haciendo una fama, se va creando un estigma. La idea es pues también revisar, volver a esos personajes y tratar de verlos con unos ojos más amorosos, que así es como Cristo nos ve a todos nosotros. A mí me llamó la atención. La verdad que no es a cualquiera que se le apareció el Señor. Todos podíamos ser pecadores, pero hubo algo que María Magdalena hizo que el Señor viera algo especial en ella. Pero eso lo vamos a ver en el segundo bloque para dejarnos así, ¿verdad? Como en intriga. ¿Qué va a pasar? Y bueno, pues sí, nos comió el tiempo, pero les queremos invitar de que después de esta siguiente alabanza, nos sintonicen, se mantengan, porque vamos a seguir aprendiendo sobre la resurrección y cómo podemos vivirla en nuestro día a día. Así que escuchemos. Hoy te hablé por la mañana. Cuando te levantaste yo ya estaba allí. Te dije voy contigo, te alumbré el camino. Te mandé un sol que iluminó tu cara. Te seguí hablando claramente. Trataba de captar tu atención. Cuando triste estabas, yo buscaba alegrarte. Te mandé unas aves con una canción. Te vi preocupado en tribulación. Te vi desconsolado buscando una solución. Cuando no podías, me desesperaba. Yo estoy aquí
Yo no me he ido, nunca pienses que me fui. A cada momento tú puedes contar conmigo. Yo estaré allí. Yo estoy aquí. Nunca me olvido de lo que te prometí. Hasta el fin del mundo yo siempre estaré contigo. Lo prometí. Yo estaré allí. Que no te pase por la mente que he olvidado las promesas que te hice, que he ordenado a mis ángeles cuidarte, que cuando invoques mi nombre te escucharé. Te vi preocupado en tribulación, te vi desconsolado buscando una solución. Cuando no podías me desesperaba. Yo estoy aquí, yo no me he ido, nunca pienses que me fui. A cada momento tú puedes contar conmigo. Yo estaré allí. Yo estoy aquí. Nunca me olvido de lo que te prometí. Hasta el fin del mundo yo siempre estaré contigo. Lo prometí. Y si ya no puedes más, yo quiero darte fuerza, regalarte mi amor. Y con mi amor hasta el final guiar tus pasos. Quiero cuidar tu corazón. Pienses que me fui. A cada momento tú puedes contar conmigo. Yo estaré allí. Yo estoy aquí. Nunca me olvido de lo que te prometí. Hasta el fin del mundo yo siempre estaré contigo. Lo prometí. Yo estaré allí. Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Hola mis hermanos, bienvenidos de nuevo a este Sentados en un Café. Acabamos de escuchar esta preciosa alabanza muy acorde a nuestro tema, que es sobre la resurrección, cómo vivir resucitados. Y bueno, Rubí, tú nos habías dejado en suspenso, así como que tenías una pregunta en la punta de la lengua. Entonces, ¿qué tal si se la compartes a Juan Carlos? Bueno, gloria a Dios, sí, yo realmente me surgió esa duda. Era como, Jesús hizo obras, hizo milagros a muchas personas, pero muchas personas probablemente se fueron y no regresaron a Cristo. Uh-huh. Entonces a mí me llama la atención sobre María Magdalena. Para poder ver a un Cristo resucitado, así como María Magdalena lo vio, ¿qué era necesario que hiciera María Magdalena? Creo que para profundizar mucho la importancia de tener en cuenta ese tipo de criterios, tal vez, de cómo podemos entender en ese contexto el por qué María Magdalena y no cualquier otro, uh-huh. Creo que es importante mencionar lo pesado y lo fuerte que era la resurrección para el pueblo de Israel. Uh-huh. O sea, realmente cuando hablaban de resurrección, o sea, no estaban hablando de cualquier cosa. Estaban hablando de la esperanza que el pueblo judío tenía de poder resucitar, en el último día por la alianza que habían hecho los padres de la fe, de Abraham, de Jacob, de Isaac, y tener esa esperanza de la resurrección. Es más, fíjense que mientras se preparaba la charla, vemos que algunas Biblias, por ejemplo, sobre todo las Biblias de estudio, traen referencias cruzadas. Uh-huh. Y una referencia cruzada del Evangelio de San Mateo mencionaba de que incluso para los escribas era más importante mandar a gente a vigilar el sepulcro de Jesús para que no lo sacaran y que creyeran que había resucitado,
porque esa blasfemia iba a ser mayor para ellos que realmente lo que Jesús había dicho, y la verdad que dijo Jesús, que él era hijo de Dios. Entonces, imagínense al punto que llegaba la idea de la resurrección para el pueblo judío en ese momento. Aparte de que si algo podemos ver en el transcurso de los evangelios, es que de los milagros que más impactaban a la gente era cuando habían resurrección. O sea, llámese, por ejemplo, nos acordamos de ese pasaje de la Biblia donde se resucita la hija de Jairo o Lázaro mismo en Betania, el hijo de la viuda de Naín. O sea, vemos que las resurrecciones eran algo tan impactante que la gente se quedaba asombrada y lo seguía. Y por eso crecía la fama del Señor, porque aparte de que sanaba enfermos, que aparte que expulsaba demonios, así como María Magdalena, el Señor tenía la potestad de devolver la vida, de resucitar. Entonces, a pesar de todo eso, y de lo impactante que era la resurrección y lo que significaba la resurrección para el pueblo, Jesús cuando se resucita no resucita en medio del templo, diciendo, mírenme, yo les dije que iba a resucitar el tercer día, ahora créanme. El Señor no lo hace así. El Señor lo hace en un espacio más cerrado, en un espacio más íntimo. Tal vez cerrado no es la palabra correcta, porque el Señor es para todos, pero el Señor lo hace más discretamente. Así. El Señor entra de una manera, o sea, el Señor no buscaba pompa y fanfarria de decir, yo soy el Hijo de Dios, y créanme, la humildad ante todo. Y créanme por eso, sino que realmente lo hacía en esos espacios. Y ahora viene la pregunta, ¿qué criterios puede tener el Señor para escoger a alguien? Si hablábamos que todo el currículum que traía María Magdalena. Ajá, claro. Entonces, tratando de hacerle cuestionamientos a la cita, tratando de profundizar un poco más, entonces se encontraba con esa idea de que se le aparecía a María Magdalena, sobre todo en esta cita y en un preámbulo de la cita, de que ella tenía una disposición muy especial. Y que en ese momento que se encuentra con Jesús resucitado, se le encuentra porque ella iba a servir. Así de fácil, así de sencillo y así de contundente. El Señor resucita y María Magdalena lo encuentra porque ella iba con la disposición a servir. Y en la disposición de María Magdalena no era una disposición de que va a servir por compromiso o por obligación, sino que habían muchas cosas alrededor de lo que implicaba servir en ese momento. Por ejemplo, las implicaciones sociales que tenía servir en ese momento. ¿Por qué? Porque para las personas en ese momento, acordémonos que Jesús fue ejecutado de la manera más cruel, y el fin de ese tipo de ejecuciones era ridiculizar a la persona. Es más, creo que al punto que lo degradaban al nivel de que ya no se consideraba una persona, porque ya era una exhibición, ya era un barbarismo. Y así como crucificaron a Jesús, los que seguían eran los apóstoles. Entonces aquellos hombres fuertes, barbados, imponentes, pescadores, recaudadores de impuestos y todo lo demás, a pesar de esa valentía o esa virilidad que pudieron haber presentado en el transcurso del ministerio público de Jesús, ellos se escondieron. Y lo digo en una forma bastante humilde porque creo que cualquiera se hubiera escondido en ese momento. ¿Por qué? Porque todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Y muchas veces nos dejamos llevar por este ambiente. Entonces, imagínense, ella había sido vista con los seguidores de Jesús. Entonces, para empezar, ir a servir al sepulcro donde estaba Jesús, imagínense qué miedo, porque la persecución era grande. O sea, María Magdalena no tuvo miedo de perder su vida material por ir a servir al Señor. Y no solo ella, habían otras mujeres que la acompañaban a él, como Salomé, María, la mamá de Cleofás. En el capítulo 16 de San Marcos, ahí se describen exactamente todo. Y eso por la parte social. Aparte, imagínense de que en el libro de los Números encontraba ahí también la sentencia
de que todo aquel que tocara un cadáver o que tocaba un muerto quedaba impuro por 7 días. Y se tenía que hacer quién sabe qué tanto para quitarse esa impureza. Entonces, aparte que María Magdalena ya era señalada, ya era juzgada, y tenía el riesgo de ser ejecutada porque era seguidora de Cristo. Y agréguenle que iba a quedar impura porque ella iba al sepulcro a perfumar el cuerpo de Cristo. Entonces, no, obviamente, en aquel tiempo no existían los sprays, no existían los rociadores, la mochila. No, o sea era con sus manos. Eso es por la parte social. Por la parte emocional, si nosotros vemos a Jesús como la persona más importante de nuestra vida, imagínense ella que convivió con él. Imagínense ella que recibió este perdón radical de decir, ok, tuviste 7 demonios, eso ya es pasado. Esa ya no es tu vida y esa ya no eres tú. Imagínense la persona que más que estuvo al pendiente de ella, que la miró con ternura. Amén. Ese debió ser un golpe horrible. Imagínense si a nosotros quizás cuando se cae el sobrinito, cuando se cae el hijo, nos duele ver que se raspó. No imaginamos ver al maestro ahí golpeado, humillado, escupido, insultado y todas las vejaciones que pudieron haber pasado en ese momento. No, de hecho también cuando hemos tenido un proceso de duelo, yo sé probablemente alguien que esté viendo, escuchando el programa, se puede identificar también porque, bueno, nosotros también hemos perdido un familiar, un ser amado, alguien muy cercano, y podemos imaginarnos también cómo podría estar María Magdalena. Su único, por decirlo, familiar era Jesús. Entonces, si nosotros nos dijeran, bueno, y nos quedamos sin ningún familiar, ¿cómo nos vamos a sentir? Entonces, para que nos imaginemos también esa carga que en ese momento ella tenía. Pero a pesar de eso, Juan Carlos, ¿qué hizo María Magdalena? A pesar de esa carga, a pesar de ese dolor. A pesar de esa carga, Ruby, María Magdalena estaba dispuesta a servir. ¿Por qué? Porque se fue temprano y se acercó al sepulcro. Fue a servir. Imagínense, iba a ver al Señor. Si lo ponemos en los zapatos de ella, ya lo iba a ver como, iba a ver muerto. O sea, lo vio morir y iba a ver el cadáver después todavía. Entonces, qué impactante la escena. Y a pesar de todo eso, a pesar de todo el dolor en el corazón, iba con esa disposición a servir. Eso, digamos, por la parte emocional, que no es decir poquito, pero es para lo que podemos alcanzar a decir ahorita. Podemos profundizar en otras temáticas. Después me invitan. Sí, realmente también, perdón, el hecho de invitarla a las personas que cómo pueden aplicar eso en su vida, porque la palabra de Dios es una palabra viva. Estamos hablando de un Cristo resucitado. Entonces, pues, no nos podemos quedar con una Magdalena llorando y triste, sino que con alguien valerosa, ¿verdad? Con una persona que no tuvo miedo y que fue y predicó al Señor. Entonces, ¿qué le podrías decir a alguien que se ha alejado de Cristo, que se siente temerosa, que está pasando un momento difícil, para que pueda tener ánimos y ir a compartir, como dice ese mensaje, compartir esa noticia de Cristo resucitado? En primer lugar, pues mantener esa esperanza. Mantener esa esperanza de que el Señor se encarga de nuestras cosas mientras nos hagamos cargo de las de Él. Amén. Tener esa voluntad de ir hacia adelante, de poder servir, de que muchas veces no hacerlo por un escape, no hacerlo por alguna terapia, no hacerlo por distraerse, sino que realmente cuando nos disponemos a servir al Señor, podemos encontrarnos con Él en los hermanos, en las situaciones. Y muchas veces nos perdemos de esa bendición porque nos dejamos matar por el dolor. Nos dejamos vivir en esa vida, no en la muerte, sino que, nos quedamos a vivir esa vida desde la muerte y no desde la vida. Entonces, y a veces nos perdemos de esa bendición de encontrarnos con el Señor. Y fíjense que también algo muy importante que también tiene que ver con las características de María Magdalena al momento de poder encontrarse con el Señor, es de que pese a que habían implicaciones emocionales y sociales, para María Magdalena también hubieron implicaciones económicas. En el momento de ir a servir al Señor,
Fíjense que en el Evangelio de San Marcos, en los versículos antes, se menciona que ella y las otras mujeres compran el nardo. Y ocupan esa palabra, comprar. Y si nos ponemos en contexto, imagínense, la mujer dependía económicamente de su esposo y si era viuda de sus hijos, de la misericordia de sus hijos. Y en otras citas podemos encontrar que un perfume de nardo puro valía como 300 denarios. Y el salario de un día era de 1 denario. Estamos hablando de que un bote de nardo puro valía casi lo que valía el salario de un año. Sin embargo, todas esas mujeres fueron y lo compraron. Tuvo esa implicación para él. Entonces, a pesar de tener todas esas situaciones en contra, que me siento mal, que me van a juzgar y que aparte tengo que sacar del bolsillo para poder ir a servir, esos no fueron impedimentos para María Magdalena. Entonces, quiero creer que el Señor vio esa intención en el corazón de María Magdalena y tuvo esa misericordia. Amén. De que al momento del resucitar, decidió el Señor encontrársela ella primero por esa disposición, por esa valentía, por ese sí, a pesar de las dificultades. Gloria a Dios. Y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención y eso es lo que decía Rui, ya ir trayendo ese mensaje hacia nosotros. Una pregunta que el Señor me ponía ahorita que tú dijiste, las características, digamos, de María Magdalena, esos 3 puntos que fueron importantes para ella, que demostró, o sea, que hicieron que su servicio fuera extraordinario, por así decirlo. Me gustaría tal vez de que nos ayudes en este momento a desenmascarar lo que hoy tal vez yo como servidora, algún otro servidor o incluso alguien del pueblo que dice, sí, mira, a mí me gustaría servir, pero no sé, o sea, ¿qué cosas pueden hacer que uno de repente no se sienta seguro o no quiera dar ese paso a servir? Y que tal vez ahorita puedan estar bloqueando, como para ir quitando un poco esa vela de nuestros ojos, ¿verdad? Como de verdad decirles, hey, mis hermanos que nos ven, que nos escuchan, si el Señor le ha permitido escuchar este mensaje es porque hoy es el momento. Pero ¿qué cosas podrían estar tal vez ahora viviendo ellos o sintiendo o pensando que no les permiten dar ese paso? Sí, creo que la clave es directamente a la luz de lo que la misma cita nos ofrece. Porque estamos hablando de encontrarnos con el Señor resucitado. Entonces, ese paso de fe implica una decisión. Y no una decisión de querer si quiero o no quiero servir. Porque al final, pues el Señor nos llama a todos y nos escoge. Y nos habla de las maneras más específicas para cada uno. Pero realmente la decisión implica, o sea, ¿desde dónde quiero vivir yo mi vida? ¿Quiero vivir la vida desde la muerte? ¿O quiero vivir la vida desde la esperanza de la resurrección? Desde el mensaje de la resurrección. ¿Y por qué desde la muerte? Porque muchas veces podemos vivir nuestra vida basado en las cosas que mueren. Es decir, creer que podemos salir adelante y servir con nuestras propias fuerzas, por las amistades que tengo, por el trabajo en el que me encuentro, por esas situaciones que son pasajeras. Entonces, y a veces podemos encontrarnos en esa disyuntiva, ¿verdad? De que si quiero servir o no. Pero realmente lo recomendable es poder ponerse en oración y preguntarle al Señor. Y decirle, Señor, estoy aquí, quiero tomar una decisión. Y quiero ver desde dónde quiero vivir. ¿Quiero vivir desde las cosas que tienen final? ¿O quiero vivir con esa gracia de la vida eterna en la resurrección? A partir de esas cosas, el Señor va a ir desvelando todas esas situaciones en su corazón. Va a ir quitando esos bloqueos, va a ir quitando. Y el Señor va a ser cada vez más específico. Siempre y cuando tengamos esta disposición, como María Magdalena la tuvo, de ir hacia adelante a pesar de las dificultades. Creo que eso es uno de los indicios para poder empezar a caminar. Quizás también, perdón, Adri, también a mí me surgía esa interrogante. Entonces, como iba Juan Carlos hablando del tema, también yo decía, una de las cosas que el enemigo nos puede poner, no tenés tiempo. Entonces no va a ir a servir porque no tenés tiempo.
entonces el tiempo es de Dios. Amén. Entonces podemos ir a servir. No tengo dinero, no puedo ir a retiro porque no tengo dinero. Y entonces acá, como vemos en la cita, esas personas reunieron, no tenían el dinero, pero lo reunieron. Ajá. Entonces de repente también así pasa, Dios ve nuestro corazón, Dios ve la disposición. Entonces si aquí hay alguien que dice, no tengo dinero, pero quiero un retiro, yo le digo, el Señor va a poner todos los medios para que usted vaya a ese retiro. Uh-huh. Entonces desenmascararnos en el sentido de que no quedarnos con las cosas que el mundo nos ofrece, ¿verdad? Así es. No, y algo más que ahorita el Señor me estaba recordando, ¿verdad? Que siempre en esa trama, tal vez no es en el mismo libro, pero en otro de los evangelios está diciendo de que, o no estoy seguro, ahorita no me acuerdo bien, pero cabal decía, en un momento de que ellas iban platicando y de repente salió una pregunta de, bueno, vamos a ir a embalsamar al Señor y nos va a quitar la piedra. Entonces los obstáculos, o sea, al final el Señor, o sea, esa era la última de sus preocupaciones, su principal misión, su principal deseo era ir a servir. Amén. Entonces ellas eran como, bueno, ni modo, vámonos y vamos a ver cómo se hace. ¿Cómo movemos esa piedra? Pero retomando lo que tú decías, Juan Carlos y Ruby, mi hermano, mi hermana, usted que nos ve, antes de irnos al corte queremos dejarle esa inquietud para que lo medite con la siguiente alabanza. Si usted cree que hay un impedimento, entrégueselo al Señor, porque Él no llama a los que están capacitados, sino que Él llama a quienes Él quiere capacitar. Y eso es parte del servicio. Y bueno, pues se nos comió el tiempo, así que los invitamos a escuchar esta preciosa alabanza y nos vemos en el siguiente bloque. Cuando todo esto acabe, volverás revestido de grandeza. Tu poder derramará el amor por cada rincón de la tierra. Tu presencia alegrará la creación. Esperaba tu promesa de resucitar a tu imagen, ser tan libres como el aire, resucitar por tu sangre, renacidos para amarte. Viviremos por fin de verdad, congregados por un mismo Padre, reinaremos contigo en tu paz para adorarte. Viviremos por fin de verdad, congregados por un mismo Padre, reinaremos contigo en tu paz para adorarte en la eternidad. Al final, cuando todo esto acabe, resonará la verdad en tus palabras. Hasta el cielo temblará de emoción con la luz de tu mirada. Las semillas que murieron al sol tendrán vida renovada y resucitar a tu imagen, ser tan libres como el aire, resucitar por tu sangre, renacidos para amarte. Viviremos por fin de verdad, congregados por un mismo Padre, reinaremos contigo en tu paz para adorarte. Viviremos por fin de verdad, congregados por un mismo Padre, reinaremos
Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Gloria a Dios, qué preciosa alabanza, muy acorde al mensaje de resurrección. Y bueno, para usted que tal vez se quedó con ese inquietante, que tal vez ahorita el Señor en estos minutos que escuchamos esas melodías ha podido reflexionar un poco precisamente en eso, en que tal vez usted consideraba hasta este momento que había una piedra que impedía que usted pudiera servir. Hoy ya sabe que no. Hoy ya sabe que esta es la oportunidad, este es el llamado que Jesús le está haciendo a usted para seguir sirviendo, para comenzar a servir. Entonces, Juan Carlos, nos gustaría un poco también como para ir cerrando el tema, como para ir cerrando este mensaje, y que tal vez nuestros hermanos que nos ven, que nos escuchan por medio de la radio, puedan sentirse más motivados a servir, a entregar, a comenzar esta nueva vida. ¿Será que nos podés compartir un poco sobre tu testimonio y también los consejos que les puedes dar a ellos de cómo ir, cómo comenzar a hacer esto, cómo comenzar a servir? Claro que sí. Y sobre todo, pues, hagámoslo a la luz de la cita que tenemos como centro. Porque la última parte de la cita dice que el encontrarse, al María Magdalena encontrarse con Jesús resucitado, eso le implicó, ella ya iba a servir. Pero como ya no había cuerpo, entonces, ¿cuál iba a ser el servicio? El servicio de encontrarse con el Señor resucitado fue ir a compartir la noticia. Porque el Señor le dice, vayan, ve con los que estuvieron conmigo, que están tristes y llorando. El Señor sabe cómo está usted. El Señor sabe que en las situaciones en las que está, usted no está solo. Y pese a ello, el Señor envía personas a que le compartan esta buena noticia. Hoy, por bendición de Dios, somos nosotros compartiendo este mensaje ahorita aquí, pero podemos hacer remembranza de que quizás en ocasiones anteriores ha tenido personas que le han invitado a un retiro, a una asamblea, a alguna actividad, alguna asamblea especial. Bueno, todas las asambleas son especiales, pero hay unas asambleas más especiales a veces que los hermanos pues nos esmeramos a veces para tener algo un poquito más preparado todavía para todo el pueblo. Y pues a veces llega ese mensaje y al encontrarnos con el Señor resucitado, la invitación es ir hacia adelante, ir a compartir esa noticia, ir a decirle a los demás esa alegría que nos hemos encontrado cuando nos encontramos al Señor. Creo que eso es un punto fundamental, definitivamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la verdad es que el hecho de apresurarnos, de correr hacia Cristo es el mejor llamado que cada uno tenemos, ¿verdad? Y Juan Carlos, también con relación a tu testimonio, ¿cómo fue que este tema tocó tu corazón? Para comentarles el inicio, es precisamente esa experiencia de encontrarme con el Señor resucitado. Ya al principio del programa les comentaba pues de que vengo de una formación con cierto tipo de dogmas específicos para compartir, que en este caso pues yo estudié filosofía y lo primero que se hizo en la carrera pues es empezar con ideologías, con materialismo histórico, dialéctico y que el fatalismo y todo lo demás, para el punto de que las personas llegan a esa conclusión de que el Señor no existe, que Dios no existe. Y así como hay muchas personas que en ese medio lo hicieron, yo lo hice en algún momento. Llegamos a un momento de que yo estaba en esa blasfemia de decir que el Señor no existía, y es más, no me conformaba con eso, sino que era una persona militante. A mí me agradaba discutir con la gente y todo. Ya saben todo lo que la gente a veces herida hacemos. Entonces, ese disfrutar del conflicto. Entonces, me gustaba estar así. Pero todo cambió al momento de entregarle mi vida al Señor. ¿Y cómo fue que yo le pude entregar mi vida al Señor? Pues para empezar fue un llamado. Un llamado en una santa misa. Yo tenía muchísimos años de ir a misa. En aquel momento mi ahora esposa era mi pretendiente. En aquel momento yo andaba pretendiendo a mi esposa y ella ella estaba muy concentrada en su servicio en ese momento de su vida, y ella quería poner al Señor a que le pusiera al hombre correcto. Eso es en
lo que ella me ha dicho. Entonces ella, Así tiene que al mencionar eso en sus oraciones, ella ponía al Señor frente a cualquier intención. Entonces yo le preguntaba, mira, nos vamos a ver. No, porque hoy tengo servicio en la asamblea. Mira, nos vamos a ver hoy. Fíjate que no, porque hoy tengo que ir a misa. Fíjate que nos vamos a ver en la asamblea. No, porque esos 3 días voy a estar en retiro. Y así. Entonces, hasta que hubo un día que dije, ok, te quiero acompañar a una misa. Porque valga aclarar que ella en ningún momento me dijo, va a andar conmigo si vienes a la iglesia. Al contrario, ella lo que ella quería que yo me fuera en ese momento. Porque ella no quería ningún hombre que no quisiera nada con Dios. Entonces fue al acercarme en esa Eucaristía, de que fue como volver a casa, fue como volverme a sentir arropado y querido por el Señor, porque Amén. yo tuve formación católica de chiquito, hice casi toda mi primaria en una escuela católica y me encantaba, me acuerdo cómo me encantaba de niño asistir a la iglesia. En algún momento, es más, sobre todo con la muerte de San Juan Pablo II, en algún momento quise ese deseo de entrar en algún seminario. Pero todo eso, el mundo y el pecado y la blasfemia, el Señor, gracias a Dios, me sacó de ahí. Nada, ¿verdad? 3 enemigos. Totalmente. Entonces, básicamente, eso me había hecho que me olvidara del amor del Señor, de estar con el Señor. Entonces, fue en esa misa que sentí ese llamado, empecé a profundizar un poco más y un día me invitaron a retiro. Entrando a retiro, fue un antes y un después. Y ustedes saben que el Señor es experto en partir la vida de la gente en dos. Y no es porque sea malo, no es porque sea que rompa, sino que hay un antes y un después. No hay un después de Cristo. O sea, hay un antes de Cristo y el después de Cristo, y después de eso no hay nada más que el Señor. Amén. Entonces, al encontrarme con eso en mi retiro de conversión, pues yo empecé a querer servir. Gracias a Dios tuve la fortuna de poder hacer mi curso de servidores rápido, porque yo que venía de retiro y que pude entrar al curso de servidores, salgo del curso de servidores, quise entrar al ministerio de prédica. Fíjense que la teoría dice de que el ministerio de prédica es un año teórico y un año práctico. Eso es lo que dice la teoría. Yo me tardé 3 años y medio en graduarme. ¿Por qué? Porque en medio de ese tiempo pasó pues el encierro por la pandemia y la cuarentena. Después tuve un accidente que casi me muero. Después en otra charla les cuento cómo fue eso. Y aparte que estaba recién comprometido en ese momento. Entonces empezaron un montón de cosas que esos 2 años no fueron 2 años, sino que fueron 3 años y medio. Y pues gracias a Dios me permitió continuar. Eso fue una. Entonces se logra la graduación del ministerio de pre. Ok, gloria a Dios. Y ahora empieza. Aquel que vieron hablar cosas que Dios no existía, empezaba a compartir las cosas de Dios. Y en mis redes yo lo que hacía era compartía, por ejemplo, cuando se empiezan a compartir algunas citas, algún mensaje. En el tiempo de la cuarentena, que estuvimos mucho tiempo virtuales, se compartía la asamblea. Entonces, ¿qué creen que fue lo primero que empezaron a decir? Ey, no que vos eras ateo, ey, no que vos no creías, ey, no que vos me dijiste alguna vez esto. Y empiezan esos reproches. Durante el servicio, muchas veces cuando somos llamados a predicar, hay cosas que pasan a nuestro alrededor y sin embargo nosotros vamos con plena convicción de que el Señor nos acompaña y de que quizás esa prueba fuerte que nos quiere volver a tener abajo, eso queda fuera de la puerta de la parroquia, del salón al que vamos a entrar, porque quien nos acompaña es Cristo. Amén. Amén. Y vamos a compartir ese mensaje. ¿Por qué? Porque a eso fuimos llamados. Tener esa disposición de compartir esa alegría. Ahí siguió todo. Así como María Magdalena, las implicaciones económicas, sociales y todo lo demás. Hay implicaciones económicas en servir. Muchas veces, imagínense, cuando vamos a predicar, yo vivo en San Juan Opico, pero mi grupo se reúne en San Salvador. Y gracias a Dios hemos tenido la bendición de ir a predicar a San Vicente, a Cojutepeque, a lugares de que hay que movilizarse. Y vamos alegres porque sabemos que eso que estamos dando al Señor es para el Señor. Amén. A pesar de todas las dificultades, yo he tenido ocasiones de que con mi esposa platicamos, vamos a recortar aquí porque tengo que sacar para la gasolina porque tengo que ir a este lugar. O tal vez ahorita el tiempo de descanso en la noche, no, vamos a la asamblea está lejos y salimos tarde, pero
ahí vamos, gloria a Dios. Ujú. Y a pesar de todas esas dificultades, tener esa alegría de ir sirviendo. Y todos podemos servir. O sea, yo les cuento el testimonio porque es lo que yo he vivido. Pero como les comentaba hace un momento, el Señor tiene una forma específica de hablar con usted. Entonces, y usted entonces me va a decir, entonces como yo no soy predicadora y no soy servidor comprometido, entonces yo no puedo servir, no puedo tener esa disposición de servir. Por lo tanto, no me puedo encontrar con Jesús resucitado. Pues el Señor le trae una gran noticia ¿De Dios? de que usted puede servir en cualquier momento y en cualquier etapa. Ujú. En su casa tiene un gran servicio. Con sus hijos tiene un gran servicio si tiene hijos. Si usted es el hijo en la casa, porque muchas veces, y eso lo vemos en grupos de jóvenes, que a veces solo ellos van a las asambleas y los papás todavía no han dado ese sí. Entonces, usted como hijo, usted como padre de familia, tiene un gran ministerio en su casa. Tiene un gran ministerio en su lugar de trabajo. En el lugar de trabajo, ahí donde la mayoría nos conocen la faceta profesional de que solo queremos proyectar el éxito. ¿Qué éxito más grande que saberse hijo de Dios y compartir esa gran noticia, compartir esa alegría? Amén. Así en cada etapa de nuestra vida tenemos esa gran misión de servir hasta los confines de la tierra, nos manda el Señor. Gloria a Dios. Sí, la verdad es que a usted que nos escucha, a usted que nos ve, ese es el llamado. Ya no pongamos excusas, sino que encaminémonos al Señor, encaminémonos a ponerle nuestras manos, a ponerle, como dice el Evangelio, nuestros panes y nuestros peces. Y él al final va a saber qué es lo mejor, en qué los va a utilizar y a cuántos va a llegar a tocar. Pero usted dese el chance, esa es la verdad. Usted dese el chance y va a ver cómo el Señor lo aprovecha al máximo, porque Él es experto en eso. Gloria. Así que gloria a Dios. Bueno, Adri, Juan Carlos, Sí, se nos acabó el tiempo. el tiempo, ¿verdad? Bueno, yo no he sentido, la verdad, porque hablar del Señor, pues, es Ujú. tan extenso, pero queremos pedirte, Juan Carlos, que si nos puede hacer el favor de hacer una oración para cerrar este programa. Con muchísimo gusto. Tomamos una actitud de oración, nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, Dios Padre Celestial, Espíritu Santo, muchas gracias, Señor. Gracias por este momento. Gracias por este mensaje que has querido compartir con tus hijos. Que en este momento que todas estas personas que nos están sintonizando puedan sentir que se han encontrado contigo, con un Jesús resucitado, en toda su majestad y en toda su gloria, haciendo esa invitación de que quieres transformar su vida. Permítenos, Señor, tener siempre un corazón dócil, un corazón listo y dispuesto para poder tener esa disposición, Señor. Porque muchas veces nosotros podemos hacer planes, tener ciertas ideas, pero tú, Señor, que lo sabes todo, sabes, Señor, por qué nos has escogido y por qué nos estás llamando en este momento. Danos, Señor, esa alegría, esa potestad de poder decir sí a ti, Señor. De decir que sí a poder compartir la noticia de tu resurrección y de tu vida, Señor. Que podamos compartirla en cualquier lado en el que nos encontramos. Que la podamos compartir en nuestro trabajo. Que la podamos compartir en nuestra casa, con nuestra familia. Que la podamos compartir, Señor, en esos momentos especiales de compartirlo con los hermanos en un grupo de oración, en la asamblea. Señor, danos esa alegría de que esa esperanza de que nos vamos a encontrar contigo al tomar esta decisión de decirte que sí y querer servir. Danos, Señor, esa oportunidad, esa posibilidad y sobre todo, Señor, cuídanos, protégenos y haznos tener cada vez más hambre y sed de ti. Mamita María, gracias por acompañarnos durante todo este momento. Gracias por siempre llevarnos a Jesús y gracias por siempre acompañarnos así como acompañas a tu Hijo, porque donde quiera que estés tú, está Jesús. Gracias, Espíritu Santo, que este mensaje llegue a esos corazones que necesitaban escuchar ese mensaje y te agradecemos, Señor, todo lo que haces por nosotros. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.
De verdad, que Dios te bendiga mucho, Juan Carlos. Que Dios te siga iluminando y te siga llenando de estos mensajes. Esperamos tenerte pronto en otro programa. Esta es tu casa a partir de ahora. Entonces, bienvenido desde ya. Ruby, muchas gracias por haber compartido conmigo. De verdad, gracias por este precioso programa. Y a ustedes que nos ven, que nos sintonizan, los esperamos en una siguiente edición de Sentados en un Café con Jesús. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado en Sentados en un Café con Jesús.